Ok, vamos a continuar ya con la última sesión. Les recuerdo, por favor, sus asistencias a el chat. Por favor. Vamos a esperar a que vayan ingresando. Bien, por mientras les comento, ya revisé por ahí, si tienen la oportunidad de verlo, véanlo, está muy interesante. La serie esta de Gigantes de México se llama. Es una serie en donde History, pues, dramatiza la historia de algunos de los más grandes empresarios aquí en México. Por ejemplo, les comentaba yo en aquel momento, Lorenzo Serville del Grupo Bimbo, Emilio Azcárraga, bueno, Televisa, Carlos Slim, de Lorenzo Zambrano, de Cemex, etcétera. Entonces, chequenlo, la verdad es que está muy buena, muy buenas estas series, esta serie de, bueno, hasta ahí son de 5 personajes, chequenlo, les comento, está bastante entretenida, bastante padre, y se van a dar cuenta, al menos de los más grandes empresarios de México, cómo fue su ascenso y cómo fue que se empezaron a hacer de estas compañías y demás que les comento. Sobre todo, bueno, todas son muy buenas historias. A mí en lo personal la que más me impactó fue la de Carlos Slim. Chéquenlo muy bien. Bueno, vamos a continuar con esto de los emprendedores. Entonces, bueno, ya de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, vimos que los emprendedores pues tienen estas características, ¿no? Tener la creatividad e innovación, tener confianza en sí mismo y en sus capacidades, ser perseverante, capacidad pues para manejar problemas y tener una aceptación del riesgo. Si se dan cuenta, la mayoría de estas características no son características que puedan ustedes aprender en la escuela. Por ejemplo, la creatividad e innovación no se aprenden, pero sí se les da herramientas para que puedan ustedes desarrollarla. Muy importante. La perseverancia no es una cuestión que la escuela les enseñe como si fuera el abecedario, pero de alguna manera sí se les dan herramientas para que ustedes lo desarrollen y así sucesivamente. Por eso les digo, este tipo de situaciones, este tipo digamos, de actitudes, simplemente se pueden llevar a cabo o se pueden desarrollar conforme a las experiencias. Entonces, lo que yo les puedo decir como maestra es que no tengan miedo. Eso sí, infórmense antes. Si van a tomar un riesgo, que sea un riesgo, como luego dicen, controlado. Es decir, estén ustedes bien informados, estén ustedes bien planteados, tengan siempre un plan B. Y eso, como les digo, no nada más es un aprendizaje en cuanto a la aplicación de estas características en los emprendedores, sino es en la vida misma. Entonces, les vuelvo a repetir, también se vale en algún momento dado, ¿por qué no? Acudir a algún taller, a algún especialista que les pueda apoyar también a desarrollar estas características en su personalidad para que puedan ustedes de alguna manera todavía explotar más sus capacidades, porque todos son capaces, por eso están aquí. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué motiva a un emprendedor a emprender? Es decir, ¿qué creen ustedes que hacen que una persona emprenda? ¿Alguien por ahí puede decirme qué considera que hace una persona emprendedor? ¿Ustedes creen que nace, se hace? Creo que en eso va enfocada la tarea del día de hoy. Quisiera escucharlos, así como los escuché o los leí más bien, al momento de preguntarles si ustedes se consideraban personas creativas o no. Ya por ahí lo dijeron en algún momento dado, ¿verdad? Que hasta
hasta el ex mostró más creatividad a la hora de terminarlos. Pues hay creatividad para todas las cosas. De igual manera, el hecho de emprender un negocio, obviamente que es a lo que estamos nosotros eh, enfocados ahorita, pero también hay el emprender una familia, el emprender un viaje, el emprender muchas cosas, el encargarse de, como lo dice el, en este caso el significado que vimos anteriormente. Entonces, ¿ustedes qué es lo que creen que hace a un emprendedor emprender? ¿Alguien por ahí tiene alguna aportación, algún comentario? Eh, Profe, también podría ser como la necesidad de, pues, de probar distintas cosas a lo que ya hace. La necesidad, ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? A Profe, ver, pues podría ser intentar algo nuevo, algo diferente. muy bien, O igual, sea, muy bien, que ya no quiere depender de un patrón, sino que el patrón quiere ser la misma persona. ok, muy bien. Muy bien, ¿alguien más? Gracias, Azael. Profe, Gracias, Alicia. sería Querer Dale. superarse también, maestra. A ver, Dana, ¿querer superarse? Ajá, también Muy podría bien, ser. pudiera ser, gracias. ¿Alguien más por ahí estaba opinando? ¿Alguna compañera por ahí? ¿Alguien más? Bien, no se me pongan tímidos, ¿eh? Lo que han comentado sus compañeros ciertamente es muy importante, el querer aprender, el querer independizarse, el querer la necesidad. Eso es un hecho. Eso es un hecho y lo vimos y lo comentamos hace un momento. ¿Cuántas personas desgraciadamente no tenían un trabajo, tenían algo que pues por el momento les daba un sustento? Viene la pandemia y pues tienen que cerrar los negocios no esenciales. Claro, para nosotros todos son esenciales porque todos de alguna manera generan fuentes de empleo, bueno, no de alguna manera generan fuentes de empleo y pues son importantes, ¿no? Entonces, pues ya viéndolo de una manera comercial, de una manera económica, pues todos los negocios son esenciales porque aportan un sustento a las familias, ¿no? ¿Cuántas familias no se vieron afectadas desgraciadamente? ¿Cuántas familias que todavía conservaron sus trabajos, pero que aún así se vieron afectadas por las bajas ventas, por la baja movilidad, si se dedican al ramo del transporte o de traer algún taxi, pues se dieron cuenta que ya no es la misma, no son los mismos servicios, etcétera, ¿no? Ya bajó la movilidad. Ahorita en estos momentos, pues está subiendo nuevamente, pero hubo un momento en el que, pues la verdad, sí nos fue bastante mal, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no lo veamos de esta manera, recordemos que fue por situaciones de salud y que gracias a esas medidas en alguna proporción, pues bueno, todavía nos mantenemos con bien. Algunas personas, desgraciadamente, en todo este proceso, pues se han infectado. Algunas otras personas, pues, gracias a Dios lograron salir adelante. Otras personas, pues, desgraciadamente ya no se pudo, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera era una cuestión que no estaba en nuestras manos, pero que aún así, pues, nos sigue y nos seguirá y nos afectó. Nos afectó, nos sigue afectando y nos seguirá afectando. Entonces hay que aprender a vivir con ello. Entonces sí, definitivamente el emprendedor, como lo comentaron sus compañeros, sí nace a partir de una necesidad económica, al ya no ver otra fuente de empleo, sí nace a partir de la necesidad de probar cosas nuevas, de emprender un nuevo vuelo, como lo comentaron, hay ya un sentimiento de autoconfianza que consideran ellos que pueden emprender el vuelo solos, como luego decimos, ¿verdad? Como cuando se independizan los hijos de alguna familia, así pasa lo mismo con los miembros de alguna compañía. Y en este caso, como lo decía Dana, también por la necesidad de aprender, de tomar
riesgos, de conocer cosas nuevas, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen la posibilidad aún de poder desplazarse, no nada más aquí en el país, sino a otros lugares en el mundo, a buscar cosas nuevas, proyectos nuevos. Qué padre que sea así. Aprovechen los que tengan ese tipo de oportunidades. Hay personas que, bueno, tienen la oportunidad a lo mejor de hacer un negocio con el amigo, el familiar, el primo, el vecino, el novio, el esposo, los hijos. Bueno, no creo que sea el caso todavía de ustedes, pero aprovechenlo, piénselo, analícelo, chequenlo bien, todo por firmadito para que no haya ningún problema, etcétera, o por su propia cuenta también, o inclusive, bueno, a lo mejor ahorita está todavía trabajando para alguien, son empleados, pero puede ser que en algún momento dado también tengan la oportunidad de emprender un proyecto por cuenta propia, a lo mejor no de lo que están trabajando, pero sí a lo mejor algún negocio de comercio, algo comercial, algún producto, de elaborar algún producto, de dar algún servicio, etcétera. No propiamente de lo que estudiaron o de lo que están trabajando ahorita, sino que ya la vida les va dando un panorama diferente, ¿no? En fin. Bien. Les decía entonces, fíjese bien cómo ha evolucionado todo este panorama en cuanto a los emprendedores. Prácticamente esto de los emprendedores, si bien es cierto, es algo que se ha dado de acá de los 1990, yo creo, a la fecha, 1980 tal vez, digamos, una manera diferente de ver la cuestión esta del empleo, denominándolo en algunas formas autoempleo, y es verdad. Fíjense que, por ejemplo, anteriormente, para esos años, en los 1980, 1990, la educación universitaria se planteaba prácticamente para que los alumnos, los egresados, fueran trabajadores de alguna X compañía dependiendo de su perfil. Por ahí hubo algunas universidades privadas prácticamente financiadas precisamente por la grande élite de empresarios que básicamente lo que ellos solicitaban es que empezaran a formar líderes, que empezaran a formar personas que pudieran de algún momento dado dirigir grandes empresas, sobre todo si hablamos que estos empresarios que aportaban una cantidad económica para sufragar estas grandes universidades, pues estamos pensando que ellos lo hacen o lo hacían pensando, bueno, lo hacen porque todavía sigue esa universidad y ese tipo de universidades, pensando en la educación futura de sus hijos, en que los hijos de estas personas fueran a estudiar a estas universidades y prácticamente los formaran para poder hacerse cargo de las empresas, de las grandes empresas familiares. Sin embargo, con el tiempo, bueno, a algunas otras personas, por medio de becas, ¿verdad? Me cuento entre ellas, tuvimos la oportunidad de estudiar en una escuela particular y nos dimos cuenta de una situación bien interesante. ¿Cómo es que, les vuelvo a repetir, eso fue por allá de los 1900 y algo, cómo es que es muy diferente la educación para formar empleados que para formar empleadores? O como ellos lo denominaban en aquel entonces, y me imagino que lo siguen denominando, líderes, ¿sí? Que inclusive así se mencionaba en su visión, la creación de líderes, etcétera, etcétera. Y sí, y lo hacían y lo siguen haciendo muy, muy bien. También que es una de las mejores universidades en el país, toda esta red de universidades es de las mejores, ¿no? Entonces, les comento esto porque a partir de ese momento o a partir de esos años, como les digo, no nada más ya los hijos de los grandes empresarios tienen acceso a este tipo de formación, sino cada vez más personas con una capacidad, digamos, académica mayor, pero con recursos pues, menores, porque recordemos que son escuelas privadas y son pues bastante a veces, bueno, no a veces inaccesibles para la gran mayoría de los mexicanos. Entonces, pues podían entrar, ¿no? Y recibir una formación de excelencia. Y los impulsaba y les daba el conocimiento y la preparación para poder ellos empezar sus propios negocios o inclusive para poder dirigir, a pesar de no tener la experiencia, pero sí les daba las herramientas académicas para poder dirigir grandes empresas. Al menos eso es la cuestión, ¿no? En la actualidad es diferente.
Tanto escuelas públicas como escuelas particulares, incluyendo nuestra institución, tienen la consigna de no nada más preparar, en este caso, empleados de compañías multinacionales, empleados de compañías medianas, empleados de compañías grandes, sino que también tienen la mentalidad de formar microempresarios, de formar personas que sean capaces de formar sus propias empresas. Por eso, el hecho de que existan materias como de taller de emprendedores, en donde ustedes puedan visualizar una idea a partir de una necesidad. Ustedes, gracias al poder de observación que ustedes tienen, pueden voltear a su alrededor, pueden hacer una lista de las necesidades que ven a su alrededor. En base a esto, pueden proponer formas creativas de poder dar solución a estas necesidades, obviamente dentro de los límites que les proporcionan los recursos económicos, los recursos de tiempo y los recursos en cuanto al conocimiento o en cuanto al personal, pueden hacerlo y ya en base a eso ya están ustedes empezando a formular una idea. ¿Y por qué no empezar a investigar acerca de algún proyecto, de alguna empresa que se dedique a solucionar una necesidad como la que ustedes están planteando, que esté de acuerdo a su presupuesto, a buscar fuentes de financiamiento y ya están ahí haciendo un proceso de emprendimiento? Ya a partir de la idea, ya ustedes se están encargando de darle forma a una idea. Aquí la idea, la cuestión o lo importante es que no se quede en idea, que ustedes puedan plasmarlo y llevarlo a cabo en la vida real y que obviamente lo que ustedes tuvieron en mente como una necesidad sea cubierta gracias a su idea y que eso también a ustedes les genere la satisfacción, obviamente, de cubrir la necesidad, pero también les genere utilidades y ganancias. Recuerden, yo siempre lo he comentado de una manera así muy personal, no hay persona que emprenda un negocio o un proyecto de manera 100% filantrópica. De alguna manera, siempre se busca la manera de obtener ganancias. Probablemente no ganancias para el creador o para el dueño, si es que lo queremos ver de alguna forma como un apoyo filantrópico en este caso, a la comunidad, ¿verdad? A través de este proyecto que determine cualquier persona, sino que de alguna manera tiene que haber recursos suficientes para pagar personas que se hagan cargo de llevar a cabo estos proyectos o estos negocios. Hay que comprar papel para imprimir, probablemente hay que pagar luz, hay que pagar un local, hay que pagar eso. Entonces, realmente no conozco de nadie al 100% que diga esto lo hago por amor al arte. Siempre de alguna manera necesitamos hacernos de ganancias, de recursos, porque aunque sea para pagar lo más básico, siempre es necesario obtener alguna ganancia de algún proyecto, de algún negocio, aunque sea para eso. En fin, como les decía, en este caso los emprendedores nacen de diferentes maneras, ¿verdad? O nos marca aquí 5 tipos de personalidades y las vamos a ver a continuación. La primera personalidad que nos presenta es la del emprendedor administrativo. Nos dice que hace uso de la investigación y del desarrollo para generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Por ejemplo, ustedes pueden llevar a cabo un tipo de emprendedor administrativo, porque ustedes, gracias a todos los conocimientos que la escuela les está brindando, ustedes ya tienen la capacidad para investigar y para desarrollar nuevas y mejores formas de hacer las cosas, es decir, de optimizar, en este caso, recursos o procedimientos o procesos. Luego está el emprendedor oportunista. Busca constantemente las oportunidades y se mantiene alerta sobre las posibilidades que le rodean. En este caso, pudiéramos hablar inclusive de algún inversionista, ¿verdad? A lo mejor yo no tengo ni idea de lo que haces tú, pero veo que te va muy bien y que te pudiera ir mejor si hicieras crecer tu negocio o si compraras nuevas máquinas o si te capacitaras más, creo que pudieras hacerlo mejor. Y bueno, yo tengo el capital, tú tienes el conocimiento, pues vamos a asociarnos y bueno,
¿verdad? Entonces, como lo que comentábamos hace un rato con respecto a los inversionistas ángeles, a lo mejor no tengo yo la posibilidad o el conocimiento para llevar a cabo un determinado servicio o para producir algún producto, algún bien, pero conozco a alguien que lo hace excelente, lo único que le hace falta, como luego dicen, es darle el empujoncito con algo de recurso económico, y pues yo lo puedo hacer y ya, se asocian y pues bueno, solamente es cuestión de que pues ahí se vayan coordinando, ¿verdad? Que lleguen a un buen acuerdo en estas situaciones. Ahora bien, el emprendedor adquisitivo que se mantiene en continua innovación, el cual le permite crecer y mejorar lo que hace. Este emprendedor es el que se mantiene actualizado al día, es el que toma cursos, el que invierte en sí mismo. Muchas compañías, fíjense, ven como un gasto el hecho de mantener actualizado a su personal cuando debería de ser de otra manera. La capacitación no es un gasto, chicos, la capacitación es un, es una inversión. Muchas empresas lo ven de esta forma, que bueno, ¿y de qué me sirve capacitar a mi trabajador si el rato se me va a ir con otra compañía, que le pague mejor, que le baje el cielo, la luna y las estrellas, y yo por mientras pues ya hice ese gasto? Pues sí, pero inclusive dentro de ese tipo de acuerdos hay algunas compañías que, por ejemplo, hablan con su trabajador, le dicen, bueno, yo voy a invertir en ti, yo te quiero capacitar, yo quiero que tú estudies esto, o quiero que te vayas a hacer un curso de esto o el otro, yo te lo pago, pero me vas a firmar a lo mejor una carta compromiso en donde te comprometes a trabajar por mí durante los próximos 3 años, por ejemplo. Y en esos 3 años que la persona se acepta, ¿verdad? Tú de alguna manera le vas a sacar provecho a lo que invertiste en él, en su conocimiento, y él a su vez, pues obviamente aplicando este conocimiento a tu empresa durante ese tiempo. O sea, es decir, no va a ser de que tú lo capacites para que al rato se te vaya con alguien y todo ese conocimiento lo aplique para la competencia prácticamente. Entonces, por ejemplo, hay ese tipo de convenios entre trabajador y empleador que se pudiera dar para poder asegurar la inversión que hagas en una persona. O si es una persona de una lealtad comprobada, entonces pues lo puedes hacer también de alguna manera. Entonces, esa es la cuestión. No dejar quedarse estancado, seguirse capacitando. Nosotros, por ejemplo, en cuestión de comercio exterior o internacional, lo más que podemos nosotros capacitarnos, obviamente, es en cuestión de legislación, en cuestión de normas, en cuestión de tratados, porque ustedes saben que continuamente hay cambios cada año, ¿verdad? Bueno, no cada año, hay ciertos cambios, ciertas situaciones que van modificando la manera de conducirse eh, dentro del proceso del comercio internacional o del comercio exterior en México. Entonces es importante mantenernos al día. Carreras como las de nosotros requieren mantenerse al día, chicos. Inviértanle a su persona, por favor. Ahora bien, el emprendedor incubador dice que en su afán por crecer y buscar oportunidades y por preferir la autonomía, crea unidades independientes que al final se convierten en negocios nuevos, incluso a partir de alguno ya existente. Es lo que veíamos hace un momento en cuanto a que son aquellas personas que trabajan para una persona, que aprenden de un negocio y que posteriormente empiezan a ellos a incubar un proyecto similar a lo que hacen para la compañía, y cuando ya creen o consideran estar listos tanto económicamente, tanto materialmente, este, eh, tanto motivacionalmente, ya pueden ellos, digamos, emprender su propia autonomía, haciendo que lo mismo probablemente que hacía en la otra compañía, y representándole pues obviamente otra fuente de competencia a la empresa que los vio nacer. Pero bueno, así sucede. Ha habido muchos casos en donde en el ámbito del comercio del comercio exterior aquí en México, y les puedo hablar a lo mejor de aquí de la zona de Altamira, hay muchas empresas que son muy conocidas entre los estudiantes para poder hacer prácticas, porque se sabe que
a lo mejor, como luego dicen, no me pagarán así la gran cosa del mundo, pero se aprende. Y eso que tú aprendes, eso lo puedes tú emplear ya sea para buscar una mejor oportunidad de trabajo o inclusive, como lo vemos aquí, para poder emprender tu propia oportunidad de trabajo. Entonces, es muy importante. Hay muchas empresas que definitivamente son muy conocidas para la formación de personal trabajador en el ámbito del comercio exterior en México, aquí en la zona. No sé ustedes, yo creo que, me imagino que la mayoría son de Nuevo Laredo, si mal no recuerdo, pero también por allá de ahí entre el ámbito aduanero de allá de aquella comunidad, pues también por ahí sepan de alguna compañía que probablemente busque gente para hacer prácticas y pues bueno, si bien nos va, pues algunos pagan pasajes o la comida o qué sé yo, o el transporte, a otros a lo mejor no te dan algún apoyo, pero si bien es cierto, el aprendizaje pues nadie nos lo quita. Entonces aprovechen cuando haya una oportunidad así y pues bueno, como les digo, al principio cuando uno empieza a estar laborando en el ramo profesional, pues así se empieza, ¿no? Con las famosas prácticas profesionales. Ahora bien, el emprendedor imitador genera sus procesos de innovación a partir de elementos básicos ya existentes mediante la mejora de ellos. Bueno, ya lo habíamos también hablado de alguna manera. Ahora bien, fíjese bien, aquí lo que nos plantea en este caso este grupo de expertos, nos dice que el emprendedor es una persona que posee también necesidades psicológicas básicas. Ya hablamos de las características que dentro de la personalidad del emprendedor pues se requieren tener, como es el hecho de, digamos, tener una cierta tolerancia a la frustración, al fracaso, tener creatividad, ser persistente, etcétera, etcétera. Pero también hay ciertas necesidades, nos habla aquí, psicológicas básicas. ¿Cuáles son estas necesidades? Bueno, nos habla que son tres. La necesidad de logro, la necesidad de afiliación, la necesidad de poder. Por ahí dijeran una cuarta, la necesidad de dinero. Y pues sí, también pudiera ser un muy buen impulso para ser, como lo dijimos hace un momento, para ser emprendedor. Pero básicamente dentro de nuestra psicología manejamos estos tres tipos de necesidades. El de logro, el de afiliación y el de poder. Fíjese, este es muy controversial. La necesidad de logro, bueno, es aquella necesidad que me plantea o que le plantea a la persona el poder lograr a como dé lugar, a toda costa, ¿verdad? Obviamente dentro de lo legal y dentro de lo, ¿cómo les puedo? De lo honorable, tal vez, dentro de lo legal y dentro de lo ético. Esa es la palabra, dentro de lo ético. Entonces, ¿sí? El hecho de poder lograr a como dé lugar las cosas, obviamente dentro de lo legal, dentro de lo ético, y bueno, y no parar hasta llevarlo a cabo, ¿no? Hay muchas personas que son muy, muy persistentes, como en el caso, dijera la compañera, ¿verdad? Del exnovio, hay exnovios que son muy persistentes y esa es la necesidad de logro, ¿verdad? Obviamente, enfocada en otra situación, pero bueno, para poder identificar cuál es esta necesidad de logro. Está la necesidad de afiliación, la necesidad de sentirse parte de un equipo, parte de una familia, parte de un proyecto. Y esta es la necesidad que se caracteriza por ese sentimiento, ¿verdad? Hay personas que son muy individualistas, pero hay otras personas que aman trabajar en equipo. Hay otras personas que son muy buenas trabajando en equipo, pero ojo, no como formando parte del equipo, sino que aquí interviene la otra necesidad, que es la necesidad de poder. Se sienten muy bien trabajando en equipo, pero siempre y cuando sea el líder del equipo. Ahí sí. Si son parte digamos, del grupo, ¿verdad? De las personas que conforman un equipo, probablemente logre trabajar bien, pero no va a dar al máximo su potencial o no va a, en este caso, a cumplir con la expectativa de poder. El poder no es otra cosa que el
lograr que, digamos, que otras personas como liderazgo, ¿no? Hagan lo que uno les está planteando. Ahorita les voy a dar de alguna manera, de alguna manera más exacta lo que es la definición de poder. Y entre esas definiciones podemos encontrar el tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa, el poder hacer algo, o en una persona estar en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Otras definiciones nos dice que es, en este caso, el poder, en este caso, de dominar, de tener el dominio sobre alguien más o sobre alguna cosa, el poder, ¿verdad? Que es prácticamente lo que muchos podemos visualizar y lo que muchos, por ejemplo, lo podemos ligar a la política, el poder. Muchas personas quieren llegar a puestos políticos o puestos importantes de una organización, no por el dinero, sino por el poder, que muchas personas dicen que es mucho mejor que el dinero. Cada quien tiene su propia visión de esta situación. En fin, nos dice que en él la primera es la más importante, la que determina sus actitudes y actuaciones. Además nos dice que estos autores mencionan algunas más que podrían estar consideradas en esta cuestión de las necesidades. ¿Cuáles necesidades más pudiéramos nosotros tomar en cuenta? Bueno, la necesidad de independencia, que ya lo vimos, que es el momento de querer ser nuestro propio jefe, y autonomía, la necesidad de dominio de su medio, es decir, de tener un poder en el medio, tal cual, y la necesidad de crear, obviamente cuando somos personas muy creativas. Ahora, existen, nos dice también, otras formas de clasificar a los emprendedores. Y aquí es donde vamos a ver de una manera más clara lo que comentaron hace unos momentos de los emprendedores que por necesidad tienen que sí o sí emprender. Por ejemplo, nos dice aquí que una de las formas en que se clasifican a los emprendedores es por aprovechar una oportunidad, ¿verdad? Es decir, nos dice que porque encontraron una necesidad insatisfecha o un nicho de mercado desatendido o porque tienen una buena idea y desean desarrollarla por el gusto de verla hecha realidad. Necesidad aquí de logro, necesidad de independencia, ¿verdad? Necesidad de poder. Por necesidad o porque el emprendedor se encuentra en una situación desfavorable, es el caso si está desempleado, ya sea porque acaba de ser despedido o porque ha decidido independizarse y requiere procurarse algún ingreso económico, la necesidad que no se plantea hace un momento, pero que nosotros sabemos que es la necesidad de dinero, tal cual. Necesidad de logro también, necesidad de independencia, también lo podemos ver aquí reflejado. Según el tipo de empresa que desarrollan, bueno, pues el emprendedor social que busca que a través de su creatividad, entusiasmo y trabajo, pues producir un cambio social. Es decir, no nada más es la cuestión de beneficiarse lucrando con algún bien o algún servicio, sino también que quede un beneficio para la comunidad, para el medio ambiente, ¿verdad? Son de estos emprendedores que buscan crear empresas socialmente responsables. Ahora bien, el emprendedor que busca destacar en cierta área y ser modelo para otros, por ejemplo, nos dice aquí que el arte, el deporte, la política, etcétera. Y el individuo que emprende dentro de una empresa que no es la suya, que se le llama emprendedor interno, que era lo que veníamos hace un momento platicando, ¿verdad? Hay personas que si bien de acuerdo a la definición de emprendedor, que es encargarse de algo, no es precisamente encargarse de su propio negocio, sino que lo hace de un negocio que no le pertenece, que le tienen que rendir cuentas a un tercero. Entonces, en este caso sí hay una definición para ese tipo de emprendedores y se le llama emprendedor interno o intrapreneur. Y si lo hace en su propio negocio con fines de lucro, pues es un emprendedor externo o entrepreneur, que puede comenzar desde cero, ya lo habíamos hablado, adquirir una empresa ya existente, ya lo habíamos hablado, o comprar una franquicia. Estos tres tipos de negocios lo vamos a ver la próxima clase y vamos a ver cuáles son las diferencias. Ahora bien, dentro de este tipo de negocios, pudiéramos fabricar productos, ofrecer algún servicio o solo comercializar de forma diferente a la tradicional un producto que ya existe, ¿verdad?
como el hecho de ofrecerlo a través del comercio electrónico, el cual ustedes, pues, si no mal recuerdo, algunos de ustedes ya tomaron esa clase conmigo y ya más o menos vimos, inclusive tomaron por ahí algún curso que me pareció a mí súper interesante que ustedes lo tuvieran y aparte pues les dio algún tipo de valor curricular o un valor a su expediente, a sus logros personales, el hecho de tomar un curso por parte de Google, con las herramientas obviamente de Google, porque pues sabemos que son las herramientas que predominan, ¿verdad? Entonces, es muy importante, vamos a ver si para este proyecto final también estoy buscando algún tipo de proyecto que les deje un aprendizaje paralelo y que ustedes lo puedan aprovechar, que les pueda también dar algún, digamos, ahí, algún reconocimiento personal, como lo que hicimos anteriormente, y pues bueno, puedan por ahí también llevarlo como un conocimiento más profundizado. Ok, entonces, en resumen, lo que vimos el día de hoy fue básicamente adentrarnos un poco más a lo que es, digamos, el meollo de la materia. Recuerden que la materia es taller de emprendedores y lo que hicimos el día de hoy fue precisamente hablar sobre ellos. Algunos de ustedes son emprendedores, probablemente. Algunos de ustedes ya han emprendido, ya saben lo que es tener su propio negocio. Algunos de ustedes son emprendedores internos o algunos de ustedes tal vez esté pensando en emprender algún negocio o simplemente están ahorita en algún momento dado en que no saben ni qué van a hacer después de terminar la escuela, ¿no? Y es válido, es válido. Siempre y cuando, pues obviamente no haya la necesidad ya en el momento de hacerlo y que lo hagan de una manera, digamos, inconsciente. Recuerden que pueden irse preparando, pueden ir pensando, pueden ir a hacer por ahí un análisis FODA de lo que quieren hacer después de terminar la escuela. Probablemente algunos tengan la oportunidad y el deseo de seguir con una maestría, lo cual es válido. Probablemente algunos se quieran tomar un break, ¿verdad? Si es que la situación se los permite. Probablemente algunos de ustedes quieren inmediatamente buscar algún trabajo para poder, obviamente, poner en práctica lo que ustedes ya aprendieron, lo cual pues es también totalmente válido. Lo que sí también es muy válido, y eso también se los dejo como sugerencia, recomendación, actualícense, siempre tomen las oportunidades de, de tomar algún curso, capacitación, diplomado, maestría, inclusive a lo mejor pudiéramos ver algún doctorado, aunque no hay doctorados precisamente enfocados al comercio exterior, porque recuerden que los doctorados van enfocados más como que al área de investigación, pero sí pudiera haber por ahí algún doctorado en cuanto a alguna ciencia que pueda de alguna manera aplicarse a algún proceso, a algún punto, ¿verdad? Que también involucre cuestión del comercio. Entonces, muy interesante pudiera ser eso. Entonces, chicos, es muy importante que tengamos en cuenta que no se me dejen apachurrar, que todos tenemos, les vuelvo a repetir, creatividad para cualquier cosa. La cuestión es que ustedes sean, en primer lugar, lo suficientemente observadores para poder determinar una necesidad, que ustedes se planteen la manera en cómo ustedes pueden, en este caso, satisfacer esa necesidad de una manera que les sea rentable a ustedes, que sea posible para las circunstancias de cada uno de ustedes y por qué no echarlo adelante. Hay muchas, les vuelvo a repetir, muchas formas de poder sacar adelante un proyecto, inclusive cuando a veces no se tiene ni el dinero, ¿verdad? En este caso, pues recurrir a un tipo de financiamiento. Les recomendaba por ahí que visiten NAFIN, que es Nacional Financiera, que es un organismo que depende de, en este caso, del gobierno federal. Búsquenlo, ahí van a encontrar tanto capacitación como algunas formas de financiamiento, inclusive dependiendo de si es para jóvenes, para mujeres, etcétera. Bueno, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Muchas gracias, chicos. Recuerden, nos vemos el próximo miércoles. Por favor, chequen las tareas y bueno, cualquier cosa, pues estamos al pendiente en el correo electrónico. Espero que todos hayan puesto sus asistencias y que no se me haya quedado nadie por ahí sin asistencia. Y bueno, nos vemos, chicos, entonces el miércoles. Que la pasen bonito. Hasta luego. Igualmente, maestra. Igualmente, profe. Gracias, chicos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, gracias.